Buenas. En este vídeo vamos a hablar de métodos especiales. He añadido este nuevo apartado en el Palacio de la Memoria, donde vamos a asociar los métodos especiales al boss, al primer boss del Dark Souls, de manera que teóricamente los métodos especiales permiten definir comportamientos personalizados para las operaciones con objetos. Estos métodos comienzan y terminan con dos guiones bajos. Si veis que tenéis un método que empieza con dos guiones bajos y termina en dos guiones bajos, sabéis que os encontráis ante un método especial. Como beneficios, permite la sobrecarga de operadores, de manera que cuando realicéis, por ejemplo, más, menos, multiplicación, división, igual, podéis añadirle un comportamiento que queráis que tenga los objetos que correspondan a vuestra clase. Permite controlar cómo se representan los objetos con el STR y RPR, que ahora lo veremos. Podemos crear contextos a la hora de gestionar recursos cuando utilicemos el with con el enter y el exit. Y bueno, muchos más beneficios que iremos comentando a lo largo del vídeo. Como desventajas, el uso extensivo de métodos especiales puede aumentar la complejidad del código, ya que como estamos añadiendo implementaciones específicas a una casuística, esto puede a la larga dificultar la lectura del código, de manera que también será más difícil mantener y depurar. Y además puede impactar en el rendimiento del programa, de tal manera que si os interesa que la velocidad no se vea comprometida, pues a lo mejor tenéis que hacer un estudio de cómo afecta ese método especial que estáis añadiendo para hacer ese proceso en vuestro código. Vamos un momento a ver el tema del Palacio de la Memoria para ver el ejemplo. Seguimos con nuestro vagabundo. Esto no es lo que os quería enseñar, y menos cómo me matan, pero bueno. Vamos a ver esto. Vale, aquí tenemos el boss, que va a ser la representación de nuestros métodos especiales. Y si le caemos desde arriba, le hacemos más daño. Vamos a ir viendo cómo se comporta el boss. Vemos que, por ejemplo, tiene un ataque que golpea el suelo enfrente suyo. Vemos que tiene otro ataque que va de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Vamos a golpearlo un poco. Vemos que tiene ese ataque, que se pone a volar y luego cae al suelo. De manera que podríamos asemejar los métodos especiales en el aspecto de métodos que consiguen que el comportamiento de esta criatura sea diferente al del resto de criaturas. Y podría, por ejemplo, tener digamos, un comportamiento diferente en el que cuando baje de qué cantidad de vida tenga más fuerza o, por ejemplo, cuando muere los bosses hacen una especie como de polvo blanco y demás, que puede ser, por ejemplo, un método especial implementado. Se podría hacer de otras maneras, pero bueno, que podría ser. Y bueno, esta sería un poco la representación que quería elegir para los métodos especiales. Vamos a la teoría. El método especial init ya lo hemos visto. Permite inicializar una instancia de la clase y es el constructor en Python. Nos permite establecer los atributos iniciales del objeto y creamos las instancias de los objetos con esos atributos estados iniciales. Se le llama automáticamente cuando se crea una nueva instancia para la clase y, y bueno, es normal inicializar con el init, aunque no es obligatorio. Como detalles, cuando eh, realmente el init no crea el objeto lo crearía el método especial new.
pero como no se utiliza directamente, eh, generalmente cuando nosotros hacemos init, lo que hacemos es que se llama new y con el init le decimos cuáles son aquellos atributos con los cuales queremos instanciar. Puede tomar cualquier número de argumentos. El primero debe ser el self para hacer una autorreferencia a la instancia del objeto que se está inicializando. No debe retornar ningún valor porque si no provocará este tipo de error. Y al heredar de una clase base, el método init puede ser llamado explícitamente desde el init de la clase derivada usando super, que esto ya lo vimos con herencia, donde llamábamos a los dos constructores, pero a la clase padre lo hacíamos con super y a la clase hija que se estaba en ese momento creando lo hacíamos con el método constructor init. Vamos a ir desarrollando un ejemplo donde vamos a ir metiendo elementos. Esto no es una implementación que sea, digamos, ni buena ni mala, es simplemente un ejemplo para que veamos cómo se podría utilizar. Aquí yo he creado una clase que es jugador, que ya hemos visto en clases anteriores, de la que heredan subclases como son guerrero, vagabundo y piromántico. Tiene un par de métodos de instancia y además tiene un inventario que aparece como una lista vacía inicialmente. Si nosotros ejecutamos y llamamos ahora, realizamos la instanciación para crear una instancia de la clase correspondiente y llamamos a los métodos de instancia, podemos ver lo que hemos configurado. Aquí el del resto de subclases. Y si imprimimos, hacemos un print del objeto, vemos que nos dice a qué clase corresponde el objeto y la posición en memoria. Con el método especial str podemos retornar una representación del objeto en formato de string. Facilita la depuración y la presentación de objetos y no es esencial si la representación de cadena no es importante. Digamos que el str sería como una representación informal que se puede invocar con str o con el print. Y bueno, se suele utilizar el str, el rpr o ambos. En el caso del str, yo aquí le he dicho que quiero que me devuelva el jugador de nivel tal y de vitalidad la correspondiente. De manera que cuando yo aquí haga print de la instancia, me va a devolver el str que le he añadido en lugar de la posición de memoria ya que clase pertenece la instancia. Y si hiciera un str, me devolvería la misma información. RPR retorna una representación oficial del objeto. Esta sería más orientada a los desarrolladores para el tema de depuración y representación oficial del objeto. Y bueno, ayuda a la depuración y a una representación más detallada y técnica del objeto. Se puede utilizar una u otra o ambos. De manera que yo aquí ejecuto este código donde yo en el RPR le he dicho que lo que quiero es que me devuelva todas estas atributos que he añadido al inicializar el objeto. De manera que cuando yo aquí haga el print del RPR, me va a devolver esta información con este formato. El método especial len retorna la longitud de un objeto. Se suele utilizar con estructuras de datos personalizadas y bueno, no lo hagas si la longitud no es aplicable al objeto, es decir, si tú sabes que el objeto pues para lo que estás midiendo pues es un elemento, pues no tiene sentido que lo implementes. Permite definir cómo se debe calcular la longitud de subobjetos, siendo útil para colecciones que suelen tener varios elementos, listas, diccionarios, tuplas y bueno, devuelve un valor entero. En cualquier otro caso, pues dará un error. De manera que yo aquí, por ejemplo,
he creado aquí un atributo que cuando lo hemos instanciado es una lista vacía. Y yo aquí en el len lo que quiero es que me devuelva la longitud de este inventario. De manera que si yo ejecuto esto, y ejecutamos esto, vemos que cuando yo aquí ejecute la longitud de la instancia guerrero, me va a decir que tengo 0 elementos. Yo le añado la espada recta rota, que es el arma que te dan en cuanto empiezas, y me dice que tengo un elemento. Y si quisiera ver qué elemento corresponde a índice 0, me diría que espada recta rota. Aquí, por ejemplo, es lo mismo que acabáis de ver, pero yo aquí, por ejemplo, he añadido dos objetos, espada recta rota y escudo. Ahora lo que quiero es que el escudo me he confundido y yo lo que quiero es poder para... A ver, esto sería herrero. Yo lo que quiero es para, en el caso de guerrero, si lo tuviera configurado, modificarlo a escudo de cuero. De esta manera me va a dar un error, porque me dice que no tiene asignado un ítem. Si yo aquí hiciera inventario y yo ahora imprimiese esto, me diría que correcto, que se ha cambiado. Ahora bien, con el getItem, setItem y delItem podemos permitir el acceso, asignación y eliminación de elementos usando la notación de subíndices. Se suele utilizar para listas, diccionarios, para colecciones que actúan como contenedores. Aquí vemos cómo son los métodos de ver el objeto llave igual a valor y borrar elemento a través del índice. Y aquí lo que le he dicho es que, mira, quiero que, como yo realmente, en lugar de estar aquí diciéndole que quiero para guerrero, inventario, este proceso, como yo solo tengo una lista o esta colección donde quiero implementar, que es inventario, yo lo que le digo es que, mira, quiero que cuando yo utilice getItem me devuelvas el elemento que estoy intentando ver. Con setItem quiero que poder hacer un setter del elemento para poder cambiar su valor. Y con el deleter, con el del ítem, lo que quiero es poder eliminar elementos del inventario. Si yo ejecuto esto, cuando yo ahora llame, por ejemplo, a guerrero, sin mencionarle el inventario, me va a decir que es el escudo, porque le acabo de asociar que quiero que me lo haga para inventario y para el índice correspondiente. Y yo podría, de la misma manera, decirle que me cambie el nombre, que me borre elementos y podríamos trabajar de esta manera. Aquí le he dicho que me añada espada recta rota, luego escudo, luego me cambias el nombre, vemos la longitud, me borras un elemento que va a ser el escudo de cuero y por último enséñame de nuevo la longitud con el método especial len y me lo devuelve adecuadamente. Vamos ahora a iter el propósito de estos es que el objeto sea iterable. Se puede usar con bucles for y compresiones. No implementarlo si la iteración no es necesaria. Y bueno, permite que un objeto sea iterable, que pueda ser recorrido en un bucle for o utilizado en cualquier contexto que requiera un iterador. Y bueno, con el next podemos ir viendo elemento a elemento hasta que llega al final y hace una excepción que en este caso va a ser stop iteration. Y con el iter nos permite iterar. De manera que yo aquí lo que he hecho ha sido decirle, mira, quiero que
que sea iterable. Bueno, primero lo voy a dejar comentado como estaba. Y vemos que en este caso yo aquí estoy utilizando tanto el nest como el poder iterar y al ser una lista, pues no tengo ningún tipo de problema. Es decir, me itera sobre la lista que es inventario, para la que le he dicho que quiero lo que es hacer el proceso anteriormente. Ahora bien, imaginemos que yo lo que quiero es iterar sobre esto de aquí, que serían esta lista de datos, que son los atributos que hemos instanciado inicialmente. Y yo luego quiero hacer un nest que vaya elemento a elemento, sumando uno en cada iteración del proceso. Si yo ejecuto esto, cuando yo haga aquí el iter sobre guerrero para hacer el iterador, vemos que me muestra el primer, segundo y tercer elemento de los que le hemos añadido. Y si hiciéramos un bucle sobre los que hemos realizado, me devuelve cada uno de los elementos. Voy a dejarlo como estaba. Aquí lo he dejado para esto y aquí lo he dejado para esto. Aquí, este de aquí. Vamos a ver. Vale. Ahora vamos a los métodos especiales de comparación. Aquí podemos llevar a cabo operadores de sobrecarga, que sería donde yo, para por ejemplo una comparación, yo puedo decir que tenga un comportamiento específico. Esto también nos servirá para operadores aritméticos, donde podremos también incluir el comportamiento que deseamos. Y según lo que queramos hacer, estos son los que se pueden hacer para el apartado de comparación. Bueno, donde se pueden comparar uno o más atributos y que se puede utilizar para filtrado y búsqueda. Aquí, por ejemplo, yo he añadido estos de aquí, donde yo lo que hago es comparar el nivel de dos personajes diferentes. De manera que yo, por ejemplo, si comparo los niveles de estas instancias, vemos que la única que me devuelve true es que guerrero tiene más nivel que piromántico. Que podemos apreciar que es verdad que el guerrero empieza en el Dark Souls con nivel 4 y el piromántico empieza con nivel 1. Ahora bien, ¿qué pasaría si yo no hubiera declarado estos métodos especiales? Pues pasaría lo siguiente. Yo aquí he hecho estas dos pruebas para que las podáis ver. Yo si ejecuto esto lo vamos a hacer con el igual, con la comparativa de igual. Vemos que solo tiene el mismo nivel guerrero y guerrero. El resto son falsos. Y ahora bien, si yo comento todo esto y ejecutamos, vamos a ver que cuando yo ejecute esto, todas ellas me van a devolver false. Incluso eh, guerrero, por ejemplo, y guerrero misma clase, me dice que también son diferentes. Esto se debe a que si nosotros no lo declaramos, lo que está haciendo es, digamos, ver la posición en memoria de la instancia, de tal manera que si es la misma me va a decir que true y si es mentira me va a decir que false. Si yo aquí hiciera esto, aquí sí que me devuelve true, pues estamos comparando la misma instancia con la misma instancia. Y aquí lo que he hecho ha sido enseñar la posición, que vemos que la misma instancia, lógicamente, cada vez que ejecutamos tiene la misma posición.
pero instancias diferentes, aun siendo la misma clase o una clase que he creado que es exactamente igual que la de guerrero, vemos que es una instancia diferente y por lo tanto nos va a dar como false. Por ello, yo aquí lo que he hecho ha sido declarar que lo que quiero que me compare, por ejemplo, es el nivel. De manera que tener esto en cuenta cuando lo implementéis o no lo implementéis. El método especial call permite que una instancia de una clase sea invocada como si fuera una función. Puede ser útil para crear objetos que encapsulan una lógica o comportamiento que debe ejecutarse repetidamente. De manera que, por ejemplo, yo aquí lo he utilizado para indicar que, bueno, que está listo para luchar y quiero que, según la clase del personaje que haya escogido el usuario, me diga que esa clase está lista para luchar. Si yo llamo a guerrero, que sería como llamar a la instancia como si estuviera aquí haciendo una especie de método, y yo ejecuto, me va a decir que el guerrero está listo para luchar. Si fuera en lugar de guerrero vagabundo, me dirá que el vagabundo está listo para luchar. Aquí lo que he hecho ha sido utilizar el in para ver si la instancia de guerrero tiene un objeto, de manera que cuando yo aquí hago el print de si tiene en la instancia de guerrero espada recta rota, me dice que false, y cuando se lo añado, como esta instancia le hemos dicho que lo haga para inventario, me dice que sí que lo tiene, este objeto que le hemos añadido. Bueno, este elemento que hemos añadido al inventario. Por seguir con algunos ejemplos más, enter y exit define la lógica que se debe ejecutar al inicio del bloque with, y con exit define la lógica que se debe ejecutar al salir del bloque with, incluyendo la liberación de recursos y gestión de excepciones. Esto no lo voy a tocar mucho porque cuando en un futuro hagamos un vídeo de APIs lo veremos más en profundidad. Pero aquí, por ejemplo, lo que he hecho ha sido decir, quiero que cuando yo vaya a hacer el proceso me diga que la clase ha entrado en el mundo de Dark Souls y que cuando haga exit que sale del mundo de Dark Souls, por ejemplo. De manera que yo aquí instancio guerrero, hago un with con guerrero y quiero que entre medias me ponga preparando para otra aventura. Entonces, antes de que empiece el with, me añade lo que yo le he indicado que quería en el enter, y cuando finaliza el with, me añade lo que le he puesto que haga al llevar a cabo el exit. De manera que esto puede ser interesante de cara a cuando se cierran las conexiones, a cuando se cierra el programa, etc. Con el método especial bool, eh, se puede determinar si un objeto debe ser considerado como true o false. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer una comprobación si la colección está vacía o no, por poner un ejemplo. Aquí yo he hecho dos casos. Yo aquí he dicho, quiero saber si la longitud del inventario es mayor que cero, es decir, ¿está vacío o no está vacío? Cuando yo aquí llame a este método, de primeras me dice que es false, porque acabo de instanciar y cuando instancio la lista está vacía. Pero cuando yo añado un objeto me dice que true, que sí que tiene más de cero objetos. Por otro lado, también he planteado esta posibilidad donde yo dijera, ¿tiene más de equivitalidad? Entonces, si yo aquí hago el booleano, me diría, sí, tiene más de esa vitalidad. Que lo podríamos implementar luego cuando se asocia a salud, de manera que supiéramos si está vivo o muerto el personaje, que podría ser interesante. En un juego saber con un booleano, saber si está vivo o está muerto. Lo dejamos como estaba.
Operadores aritméticos. Aquí tenemos de nuevo lo de la sobrecarga de operadores, donde yo aquí, por ejemplo, yo realmente aquí lo que puedo hacer es decir, en el caso de que yo sume estas dos instancias, cómo quiero que se comporte. Yo aquí pues, he hecho unos ejemplos que, bueno, no tienen nada que ver con el juego, es solo a nivel de planteamiento, pero yo lo que quiero es que cuando yo le añada otro elemento, quiero que se sumen los atributos. De manera que, pues, ¿qué pasaría si yo sumo estas dos instancias? Pues me suma los atributos. Esto puede haber casos donde pueda ser interesante. Aquí en este caso, pues, lógicamente no tiene mucho sentido. Con el sub podríamos hacer lo mismo, pero para el tema de la resta. Lo mismo, aquí lo que he hecho ha sido restar. Y vemos cómo se resta. Con la multiplicación, pues lo mismo. Aquí lo que he realizado es realizar un escalar, donde cada uno de los atributos se multiplican por este escalar, este valor. Que esto, por ejemplo, podría ser interesante para el caso de que, imagínate que un personaje o enemigo tenga un burst en un momento del juego cuando baje de X cantidad de vida. Pues podría ser interesante a lo mejor este proceso para aumentar su estadística en un momento de la partida. Y bueno, también le he indicado que quiero que sean enteros porque no tendría sentido que me sacara flotantes. Y con TrueDiv lo mismo, pero para la división. Aquí, por ejemplo, podríamos haberle aplicado un nerfeo a un personaje por la razón que sea. Y bueno, aquí cuando lo ejecutemos, pues hace que las características se dividan por lo que yo le he indicado. Aquí lo que he realizado es un ejemplo un poquillo más largo, un poco para juntar algunas cosillas que hemos ido viendo y demás, pero esencialmente lo que hemos explicado en este vídeo. Le he añadido de clases anteriores que vimos el tema de métodos estáticos, vimos también el tema de cómo podíamos hacer algunos procesos. He metido el elemento que vimos para poder hacer enfrentamientos, que era la clase personaje. Aquí tenemos la clase jugador que hereda de personaje y donde le he añadido también el tema de vitalidad inicial, le he añadido el tema de maldición, porque en el Dark Souls si te maldicen te quitan la mitad de vida y tienes que ir a un sitio donde te atacan fantasmas y demás para recuperarte de la maldición. De cara a la vitalidad, esto me lo he inventado, he dicho que a medida que aumente la vitalidad, la salud sería un multiplicador de por 10 respecto a esta vitalidad. De manera que el personaje tiene salud y esa salud viene dada de la vitalidad multiplicada por 10, por poner un ejemplo. Y para mostrar estadísticas prefiero mostrar la salud dividida entre 10, etc. El resto de procesos son similares a los que hemos visto en esta clase. Más cosillas. Bueno, he añadido el tema de la maldición, que lo que hace es que eh, te divide tu vitalidad entre dos, porque solo modifica tu salud, sigue siendo igual de fuerte y demás, pero te quita la mitad de la vida, el que te hagan lo de la maldición, eliminar la maldición, etcétera. Y bueno, aquí también lo que he hecho ha sido añadir el que podamos tener enemigos. Como vimos en otra clase, aquí le decíamos el nombre, la vida, la probabilidad de esquivar y esto era para la cantidad de ataque que podía ejercer. Y bueno, ahora vamos a ver un ejemplo de todo esto junto, que si me lo pedís en el vídeo yo puedo engordar esto todo lo que queráis, le puedo meter por ejemplo el tema de las hogueras, poder utilizar pociones en combate, hacer un pequeño menú si os interesa el tema, pero bueno, esto es simplemente es un ejemplo para que pudierais ver algunos métodos especiales. Yo aquí, por ejemplo, creo estas tres instancias, muestro habilidades, añado elementos al equipo. Aquí vemos el tema del print para ver el SDR. Aquí vemos el SDR y el RPR.
vemos los elementos del inventario. Aquí vemos el tema de poder iterar sobre el inventario, los métodos que hemos visto de comparación, donde estamos comparando el tema de los niveles. Aquí si un elemento se encuentra en nuestro inventario o no. Aquí tenemos el tema del width, donde le estoy quitando además salud, pues porque por la cara. Aquí, por ejemplo, lo de la sobrecarga de operadores con operadores aritméticos, la resta, multiplicación por un escalar, división. Aquí estoy el tema de las maldiciones, que vemos que la vitalidad es 5, por lo tanto la salud es 50. Y aquí cuando se elimina la maldición, pues vuelve a vitalidad 11, salud 110. Eh, Voy a ejecutar esto, que no sé si lo he ido ejecutando entero. Un segundillo. Vale. Aquí instanciamos dos enemigos. Estos enemigos hemos visto que están heredando de enemigo, y enemigo a su vez hereda de personaje. Mientras que nuestras clases de personaje heredan de jugador. Aquí hemos realizado un combate donde podemos ver que podemos añadir nuestra instancia de personaje y podemos añadir tantos enemigos como queramos. Va luchando en orden y se para cuando mueren todos los enemigos o cuando muere nuestro personaje. Aquí vemos que, por ejemplo... bueno, claro, porque como, como ya ha acabado con ellos, pues tendría que volver a ejecutar. A ver, voy a cogerlo de aquí y ya está. Instanciamos de nuevo. Y aquí lleva el combate. Aquí vemos que le hemos añadido un 30% de probabilidad de esquivar a Thorfinn, creo que un 20 al enemigo intermedio y un 10 al enemigo débil, por lo que es más probable que aparezca que Thorfinn esquiva. Y bueno, aquí lo que he hecho ha sido hacerlo con el width. Y aquí lo que quería mostrar era que como nosotros le hemos añadido el enter y el exit, aunque yo no comente, voy a comentar esto y esto. Vemos que antes de empezar el width nos pone que el guerrero entra en el mundo de Dark Souls, que aquí podría haber hecho las comprobaciones que tuviera que hacer en lugar de este mensaje. Y vemos que cuando todo termina, guerrero sale del mundo de Dark Souls, que era lo que habíamos puesto en el exit, que esto podría ser comprobar que se cierra la conexión y lo que fuera. Aquí este print, estos dos prints, los he puesto para que veáis que primero realiza el print porque está fuera del width, empieza a realizar el width y al empezar a realizar el width lo primero que hace es el enter. Posteriormente hace el primer elemento que le hemos añadido y si nos vamos al final vemos que lleva a cabo el último elemento del width, que sería hacer este print, este espacio, este intro, y por último realiza el exit para que veáis un poco más claro cómo se ejecuta. Y bueno, a ver, hay muchísimos métodos especiales. Este vídeo pues se ha quedado un poquito largo, podría ser incluso más largo porque existen muchos más. Realmente los que más vais a utilizar de cara a empezar va a ser el init, que lo tenéis que utilizar sí o sí, el str y el rpr. Del resto pues podéis a futuro ver si alguno os interesa. El enter y el exit es interesante,
Pero los demás os los he añadido un poco para que tuvierais la noción de que existen y cómo podrían implementarse. Investigar por vuestra cuenta qué os puede interesar para vuestros procesos y bueno, nos vemos en siguientes vídeos.